Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo estáis pidiendo, he decidido hacer este vídeo en el que vamos a hablar de los factores que influyen en la aparición del celo de los jilgueros, es decir, que tenemos que tener en cuenta si queremos encelar a los jilgueros para la cría. Sin más, empezamos. A la hora de encelar a los jilgueros para la cría, tenemos que tener en cuenta que es un proceso que requiere que se cumplan un conjunto de factores, y todos ellos, si se cumplen, provocan la aparición del celo tanto en los machos como en las hembras. El primer factor que es muy importante y que provoca la aparición del celo de los jilgueros es el incremento progresivo de las horas de luz, por lo que en el caso de aviarios de interior tendremos que intentar conseguir un aumento controlado de las horas de luz y a su vez también de la temperatura para intentar asemejarlo a la estación primaveral, es decir, para intentar que tanto las horas de luz como la temperatura sean iguales a las horas de luz y la temperatura que tendrían los jilgueros en su hábitat natural en la época en la que se reproducen en libertad, es decir, en primavera. En el caso de que vuestro aviario esté ubicado en el exterior, como es mi caso, será muy difícil controlar el factor tanto de la luz como de la temperatura, puesto que estamos expuestos a las condiciones climáticas del momento, por lo que mi consejo sería que no adelantarais la cría de jilgueros y que os esperarais a criar a principios o mediados de marzo, que es cuando las temperaturas van siendo más agradables y constantes, y los días suelen ser más largos con el consiguiente aumento de las horas de luz. El segundo punto que también influye directamente en la subida del celo de los jilgueros es la alimentación que le aportemos a nuestros jilgueros durante todo el año, y en especial aquella que le aportemos los meses previos y durante la cría. La alimentación es un factor importante y debemos cuidarla siempre, independientemente de la época del año. En el caso de la época de cría es conveniente aportarle una mixtura rica y equilibrada y con gran variedad de semillas, sobre todo semillas ricas en proteínas y grasas, como por ejemplo el cayamón, el negrillo y la perilla blanca. Y añadiendo este tipo de semillas a su dieta, vamos a conseguir que los jilgueros se encelen de manera natural. Tenéis que tener en cuenta que al añadir a su dieta o a su alimentación este tipo de semillas ricas en proteínas y grasas, vamos a contribuir a favorecer un aumento del celo del pájaro. Pero también sería muy interesante asegurarnos de que el pájaro durante el día realice pequeños vuelos de un lado para otro, para contrarrestar parte de esas grasas y conseguir de esta manera que los jilgueros no engorden en exceso. Por lo que siempre os aconsejo que para la cría de jilgueros utilicéis aulas amplias en las que los jilgueros puedan ejercitarse constantemente, para que de esta manera este tipo de alimentación no le cause problemas en el hígado. Un truco que los criadores más veteranos o con más años de experiencia en la cría de jilgueros suelen utilizar para inducir a los jilgueros a la cría y de este modo aumentarles el celo de manera natural es poner a su disposición abundante alimento, puesto que los jilgueros en libertad suelen criar en la época primaveral, en la cual en la naturaleza abunda mucho más alimento y tienen más facilidad para conseguirlo. De este modo se aseguran de que sus crías van a poder crecer fuertes y sanas, no van a tener ningún tipo de déficit nutricional y no van a tener problemas para encontrar alimentos con el que alimentar a sus crías. Aparte de aportarles una buena mixtura, completa, rica y balanceada, y de realizar aportes periódicos de algún tipo de semilla más proteica, como la que hemos comentado antes, también es muy importante aportarles entre 2 y 3 días por semana una pequeña ración de frutas o verduras, como podrían ser las manzanas, que es una fruta que les gusta mucho, las espinacas, que es una verdura muy rica con un alto contenido en vitamina E, o el brócoli, que ya sabéis que es una de las verduras más completas que le podemos aportar tanto a nuestros jilgueros como a los canarios o a cualquier otro tipo de pájaros. Con esto vamos a conseguir aportarles vitaminas y minerales naturales presentes en las frutas y verduras, que van a contribuir a completar su alimentación y hacer que los jilgueros se encelen de manera natural. También, otro consejo que os doy y que muchos criadores suelen utilizar para completar su alimentación es realizar aportes de plantas silvestres o plantas del campo de temporada. Es decir, por ejemplo, en estos momentos en zonas rurales podéis encontrar abundantes ortigas, que si no sabéis qué es la ortiga, cómo tratarla y cómo dársela a los jilgueros, por aquí arriba y en los comentarios os dejo un vídeo en el que os explico todo con detalle. O también podéis encontrar cerrajas o pamplinas, que son plantas ricas en vitaminas y minerales, que suelen aparecer en la primavera con la llegada de las buenas temperaturas y del buen tiempo. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que debéis cogerlas de zonas alejadas de carreteras o vías urbanas y zonas que no hayan estado expuestas a pesticidas y demás. Y por supuesto, independientemente del lugar en el que las cojáis, antes de aportárselas a los jilgueros tendréis que lavarlas muy bien previamente para eliminar cualquier tipo de suciedad o polvo que pudieran contener. Aprovecho para dejaros debajo en comentarios o al final del vídeo el enlace a vídeos en los que veamos las diferentes plantas silvestres que pueden comer nuestros jilgueros. En el caso de que optemos por utilizar para la cría pasta de cría, podemos ir realizando pequeños aportes de pasta de cría antes de la cría para que se vayan acostumbrando a su sabor
Y a la vez, como las pastas de cría suelen ser bastante completas y ricas en vitaminas, van a contribuir también a completar su alimentación y ayudarlos a aumentar el celo de cara a la cría. Pero siempre tenéis que utilizarla con moderación, ya que los jilgueros no son canarios y su organismo no está tan desarrollado, por decirlo de alguna manera, como el de los canarios. Así que cuando vayáis a ponerle pasta de cría, simplemente ponerle una cucharadita de café un par de veces por semana, y esto antes de la cría es más que suficiente. Antes de finalizar el apartado de alimentación, comentaros que muchos criadores también utilizan tenebrio molitor o gusanos de la harina. Si los jilgueros están acostumbrados a ello, se lo podemos aportar directamente y se los comerán sin ningún problema. No obstante, también podemos aportárselos mezclados junto a la pasta de cría o junto con alguna de las raciones de frutas y verduras. Como ya sabéis, los gusanos de la harina son un aporte animal muy nutritivo, que contiene muchísimas vitaminas y proteínas, y que son ricos principalmente en calcio, por lo que van a contribuir no solo a aumentar el celo de los jilgueros, sino que también ayudarán a preparar a las hembras de cara a la cría. Por último, otra opción muy interesante para añadir a la dieta de los jilgueros en meses previos a la cría y por supuesto durante la cría son las semillas germinadas, que al igual que los gusanos de la harina tienen una gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas que contribuyen a completar su alimentación y a favorecer la aparición del celo de manera natural. Otros factores que también van a contribuir y a sumar puntos para que nuestros jilgueros se encelen de manera natural son los estímulos visuales, es decir, que el jilguero vea a la jilguera y que la jilguera vea al jilguero, y los estímulos sonoros, es decir, que la jilguera oiga cantar al jilguero y que el jilguero oiga piar a la jilguera en el caso de que los tengamos separados. De ahí que algunos criadores de jilgueros opten por separar a los machos de las hembras durante el resto del año y únicamente los junten en los meses previos a la cría y por supuesto en la temporada de cría. De esta forma consigue que se cojan mucho más a deseo y es más fácil encelarlos naturalmente. Como siempre digo, cada maestrillo tiene su librillo. Unos criarán por este método y otros tendrán otros métodos perfectamente válidos y que seguramente también les sirva. Por lo que si conocéis cualquier otro tipo de métodos para encelar jilgueros o para criar jilgueros, dejádmelo en los comentarios y así entre todos iremos aprendiendo y mejorando, compartiendo experiencias y en definitiva conociendo otros puntos de vista, que es lo bonito de nuestra afición. Otro factor importante para la cría es que ambos pájaros se encuentren en una edad adecuada para la reproducción. Es decir, que los jilgueros que queramos encelar y destinar a la cría no sean jilgueros demasiado jóvenes ni demasiado adultos. Lo ideal es que tanto el macho como la hembra tengan al menos un año de edad para que estén completamente desarrollados y hayan alcanzado la plena madurez sexual. De esta forma nos aseguramos de que si cumplimos las demás condiciones, el pájaro va a entrar en celo, ya que si no tenemos en cuenta este punto y destinamos a la cría jilgueros o jilgueras que tengan menos de un año, pues probablemente no se habrán desarrollado por completo y podremos tener problemas de que los pájaros no entren en celo o incluso problemas más graves como huevos atravesados o similares. Y lo mismo ocurre si optamos por emplear jilgueros demasiado adultos, ya que podría ocurrir que se haya pasado su época reproductiva y que ese ejemplar no sea fértil, o que no tenga las mismas condiciones que tenía hace unos años atrás. Por lo que lo ideal y lo que los criadores suelen aconsejar es que el pájaro tenga entre 1 y 4 años y por supuesto que haya sido un pájaro que haya estado bien cuidado, con una buena alimentación y que no haya tenido enfermedades ni acarreado problemas anteriormente. También, a la hora de encelar a los jilgueros, podemos utilizar complejos vitamínicos que ayudarán a paliar y a eliminar algún tipo de déficit nutricional que pudieran tener los jilgueros y a favorecer la aparición del celo de manera natural. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de utilizar este tipo de productos, pero simplemente os lo comento para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Mi consejo es que antes de utilizar este tipo de productos lo consultéis con un veterinario especialista en aves y si finalmente él cree que es recomendable que se lo pongáis a vuestros jilgueros, pues lo hacéis, siguiendo siempre las instrucciones del envase del producto y del propio veterinario. Pero desde ya os adelanto que este tipo de productos no son totalmente necesarios para conseguir aumentar el celo de los jilgueros para la cría. Por lo que mi consejo es que os centréis bien en que se cumplan todos los factores que os he ido explicando a lo largo del vídeo, es decir, que haya una buena temperatura agradable y estable en el aviario, que haya un aumento considerable de las horas de luz o lo que es lo mismo que los días sean más largos y simulen a la estación primaveral, que es cuando ellos crían en libertad, y por supuesto que tengan una buena alimentación completa, rica y equilibrada, que le permita satisfacer todas sus necesidades nutricionales y los induzca a la cría. Y por supuesto, debemos evitar destinar a la cría pájaros que estén atravesando alguna enfermedad o tengan algún tipo de problema o lo hayan atravesado recientemente y no estén aún 100% recuperados, ya que este tipo de jilgueros no van a entrar en celo o no van a alcanzar el punto de celo adecuado para poder reproducirse correctamente. Es decir, aparte de todos estos factores que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, debéis aseguraros de que vuestros jilgueros, tanto el macho como la hembra, reúnan una serie de condiciones óptimas que favorezcan su reproducción, entre ellas que los pájaros gocen de un buen estado de salud.
Y además, también debéis tener presente que los jilgueros deben haber estado bien cuidados durante todo el año y que deben haber hecho una buena muda, es decir, que hayan cambiado bien todo su plumaje y no hayan tenido una muda de tiempo, ya que si los jilgueros entran en muda o han mudado más tarde de lo normal, evidentemente no estarán preparados para la cría y no se encerrarán, por lo que será imposible reproducirlos. Espero que el vídeo os haya servido, si es así déjame tu like y compártelo con tus amigos por las redes sociales y grupos de WhatsApp para que también les pueda servir. Os deseo mucha suerte en la cría y si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas pulsando el botón rojo que aparece por aquí arriba para que YouTube te avise cada vez que subo nuevos vídeos. En este cuadrito de aquí os dejo más vídeos sobre la cría de jilgueros en cautividad y como siempre les espero en el próximo vídeo.